Buenas tardes, hoy 30 de noviembre de 2016, siendo las 13 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 45 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrado. Buenas tardes, magistrada, magistrados. Proceden sus términos haciendo constar que están presentes en el recinto el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, quienes con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta con el orden del día en donde se contienen los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado, informando al Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión y que fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 12 ponencias, cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Gracias, señores magistrados. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberle sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de ponencias para desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. Como punto tercero del orden del día, fue listado el toca 371, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director jurídico y directora de finanzas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, autoridades demandadas, en contra de la sentencia de 14 de julio de 2016, emitida por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo 16, diagonal segunda sala, diagonal 15, mediante la cual se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. Como antecedentes de la litis, destacan los siguientes. El 8 de enero de 2015, una ciudadana interpuso demanda de nulidad en contra del oficio número DGSS, diagonal E-473, diagonal 2014, de fecha 7 de noviembre de 2014, emitido por el director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, y de la constancia de adeudo de fecha 18 de junio de 2014, emitida por la directora de Finanzas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la segunda sala de este tribunal, en donde se determinó decretar la nulidad total de los actos impugnados y se declaró que no ha lugar al reconocimiento del derecho y a la condena. Inconforme con lo anterior, la parte actora promovió amparo directo administrativo, el cual se tramitó bajo el número 118, diagonal 2016. El 1 de julio de 2016, el segundo tribunal colegiado en materia administrativa concedió amparo en favor de la parte actora. Posteriormente, el 14 de julio de 2016, el magistrado emitió sentencia en cumplimiento al ordenado por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso el presente recurso de reclamación. El primero de los agravios se considera inoperante, ya que la autoridad demandada repite en su recurso lo que ya señaló en su escrito de contestación y que fue debidamente contestado por el acuo en su sentencia. De ahí que este agravio sea inoperante por reiterativo o redundante. Los agravios segundo y tercero, donde la parte recurrente arguye que no opera la figura del deudor sustituto, a criterio de esta ponencia, son infundados por una parte y por otra inoperantes, atendiendo a lo siguiente. De la audiencia de remate en primera almoneda del juicio civil que obra en el expediente de origen y del acuerdo suscrito por el juez quinto menor fechado el 11 de noviembre de 2013, se desprende que el juez quinto menor de la materia concluyó lo siguiente: que el inmueble que le fue embargado a la actora se adjudicó a favor del tercero interesado, que el tercero interesado adquirió el bien inmueble con los dos gravámenes que pesaban sobre dicho inmueble, y que la audiencia de remate en la audiencia de remate se señaló como nuevo deudor obligado a colmar las obligaciones pecuniarias en su totalidad a los dos acreedores preferentes, al tercero interesado.
Esto es, el juez civil sí sustituyó en la audiencia de remate al deudor de los otros dos acreedores, uno de ellos, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, quien a su vez no se opuso respecto a la sustitución como tal, sino que únicamente en lo que respecta a que no se le haya garantizado el pago como acreedor preferente. De ahí lo infundado de su alegación. Además, es inoperante, puesto que dentro de la audiencia de remate fue donde se tuvo al hoy tercero interesado como deudor sustituto de la hoy actora, y si bien la autoridad recurrente interpuso recurso de apelación y juicio de amparo, estos no fueron resueltos a su favor. Así, el objeto de las inconformidades expresadas por la parte recurrente combaten la cosa juzgada de un juicio diverso, de ahí su inoperancia. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar la sentencia recurrida en el presente recurso. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 371/16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continúo con la exposición de las ponencias relativas a la primera sala, y como punto cuarto del orden del día fue listado el TOCA 396/16. Este es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de una persona moral, parte actora, en contra del acuerdo emitido el 9 de agosto de 2016 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo 915/segunda sala, 2015, mediante el cual se negó la suspensión solicitada por el demandante. El presente recurso se ha quedado sin materia en atención a lo siguiente. El artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que el recurso de reclamación procederá en contra de los acuerdos que nieguen la suspensión. En estrecha relación con lo anterior, el artículo 268 del Código señalado precisa que podrá concederse la suspensión en tanto se pronuncia sentencia. Así pues, el recurso de reclamación es procedente en contra de los acuerdos que emitan las salas del tribunal donde se conceda, niegue o revoque la suspensión que solicitó el particular, y la misma podrá otorgarse hasta el momento en que se pronuncie una sentencia sobre la litis planteada en el proceso de origen. Este pleno se percató, por ser un hecho notorio, que el 15 de noviembre de 2016 el magistrado de la segunda sala emitió sentencia con la que se puso fin al proceso 915/segunda sala, 2015. En atención a esto y acorde a lo establecido por el artículo 268 ya señalado, al haberse dictado sentencia, ya no existe materia para que este pleno se pronuncie sobre la suspensión solicitada. En este tenor se pone a su consideración la resolución del TOCA 396/16. Señores magistrados, si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuando con esta sesión y en particular con el punto quinto del orden del día, procedo a exponer el contenido del TOCA 408/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de 9 de mayo de 2016, dictado por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 895, cuarta sala, 16, mediante el cual se niega la suspensión solicitada. Resulta conveniente resaltar, en este caso, los siguientes antecedentes de la litis. El 4 de mayo de 2016, un ciudadano demandó la nulidad de un certificado de gravámenes y solicitó la suspensión a fin de que la autoridad demandada se abstuviera de autorizar inscripciones o cancelaciones sobre el folio real de referencia. Por medio de acuerdo dictado el 9 de mayo de 2016, se admitió a trámite la demanda y se acordó no conceder la suspensión solicitada. Y conforme con lo anterior, el actor interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo. Los agravios planteados por la parte recurrente se estudiarán en conjunto, ya que ambas coinciden en la misma inconformidad, esto es, el no otorgamiento de la suspensión del acto impugnado. El agravio expuesto resulta a criterio de esta ponencia infundado por lo siguiente. El artículo 269 del Código de la materia del mismo se desprende la imposibilidad de otorgar la suspensión si con su otorgamiento se causa perjuicio evidente al orden público y al interés social. Sin embargo, el orden público y el interés social no son nociones jurídicas que vayan implícitas al contenido de un cuerpo normativo o a un grupo de ellos. En todo caso, para el supuesto del otorgamiento de una suspensión, el orden público y el interés social son extremos que deben de evaluarse con relación a cada caso en estudio. Así pues, es viable aseverar que la afectación al orden público y al interés social no se actualiza siempre de la misma manera, tratándose de ciertas disposiciones jurídicas, sin que atendiendo las circunstancias específicas del asunto que se estudia, pudiera o no actualizarse dicha afectación. En la especie, la recurrente pretende, mediante la suspensión
que no se autoricen inscripciones o cancelaciones sobre un bien inmueble. Sin embargo, el otorgamiento de la suspensión con estas consecuencias violentaría el orden público, pues de hacerlo se podrían limitar derechos de terceros que sean del mismo modo. Titulares de derechos emanados de gravámenes que también estén inscritos sobre el mismo folio real y que pudieran aventajar a la recurrente en prelación, lo que provocaría una transgresión a la norma atingente. A propósito de lo anterior, del certificado de gravámenes expedido en respuesta a la solicitud 2860-977, se desprende la existencia de 2 gravámenes que pesan sobre el folio real impugnado. Por lo tanto, atendiendo a la afectación que podrían sufrir otros titulares de derechos emanados de gravámenes que pesan sobre el folio real de referencia, se concluye que resulta improcedente conceder la suspensión solicitada, pues la afectación a los preceptos de orden público que protegen los derechos de terceros es evidente. En virtud de lo anterior, lo procedente, a criterio de esta ponencia, es confirmar el acuerdo recurrido en el presente recurso. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 408/16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Antes de continuar con esta sesión, solicito anuencia a este pleno para estudiar de manera conjunta los TOCAs 468 y 470, enlistados como puntos 6º y 7º del orden del día respectivamente. Esto en virtud de la similitud que guardan ambos expedientes. Señores magistrados, si están ustedes a favor de la propuesta, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. El TOCA, me refiero entonces en el punto 6º al TOCA 468/16 y en el punto 7º al 470/16, relativos a los recursos de reclamación interpuestos por el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia dictada el 8 de julio y el 2 de agosto de 2016 por la magistrada de la Tercera Sala en los procesos administrativos 1476, Tercera Sala, 15, y 1141, Cuarta Sala, 15, respectivamente, mediante los cuales se decretó la nulidad del acto impugnado. Resulta conveniente narrar entonces ahora los siguientes antecedentes de la litis. Unos ciudadanos solicitaron al Director General de Transporte del Estado de Guanajuato que activara sus concesiones. En respuesta, el Director General de Transporte del Estado expuso en ambos casos que derivado de la revisión de sus archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo su resguardo, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno de los que se desprenda acto de concesionamiento a nombre de los solicitantes. Inconforme con lo anterior, los ciudadanos demandaron la nulidad de la respuesta del Director General de Transporte del Estado ante este órgano de control de legalidad. Procesos que fueron turnados a la Tercera Sala, en donde se determinó la nulidad de los actos combatidos en los procesos administrativos para el efecto que el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato dejara insubsistentes esos actos y remitiera las peticiones de las partes actoras al Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato. Ello a fin de que esta autoridad, con plenitud de jurisdicción, dé respuesta a dichas solicitudes. Ante ese panorama, el Director General de Transporte del Estado presentó recursos de reclamación en ambos procesos. El agravio que expone la parte recurrente en ambos juicios, donde sostiene que no existe en los archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie a la demandante, a criterio de esta ponencia, es inoperante por lo siguiente. La CUO decretó la nulidad de los actos impugnados, argumentando que la autoridad es incompetente para dar trámite a la solicitud que se le planteó. De lo anterior se desprende que la razón por la que la CUO determinó la nulidad de los oficios impugnados fue porque estimó que el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato no tiene facultades para expedir títulos concesión y que por ello los oficios impugnados carecían de uno de los elementos de validez del acto administrativo. Ahora bien, la autoridad demandada se apersona en estos recursos y enuncia como agravio que no existe documento ni constancia alguna de la existencia de la resolución gubernamental definitiva que ampare la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, en este caso taxi, a favor de los particulares. Por esto, resulta evidente que los argumentos vertidos por la autoridad en sus recursos no tienden a atacar los argumentos que utilizó la CUO para emitir sus fallos, de aquí que el agravio esgrimido se tilde de inoperante. En el orden de ideas precisado, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar las resoluciones dictadas por la ACUO. A continuación se someten a votación ambas
resoluciones. En un primer momento se somete a votación la resolución del TOCA 468 diagonal 16, que fue listada como punto sexto del orden del día. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, les solicito, señores magistrados, lo expresen levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Como punto séptimo del orden del día fue listado el TOCA 470 diagonal 16, que acaba de ser expuesto, y a continuación se les pregunta, señores magistrados, si están ustedes de acuerdo con la resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto octavo del orden del día se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Muchas gracias, señor presidente. El TOCA 108 diagonal 16 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandante en el proceso de origen en contra del acuerdo 6 de enero de 2016 dictado en el proceso 1976 diagonal 15 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante el cual se desechó la demanda y en particular la resolución pronunciada en fecha 17 de noviembre de 2016 por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito en el amparo directo administrativo número 476 diagonal 16. En atención a lo dispuesto en el fallo de amparo de referencia, este tribunal en pleno deja insubsistente la resolución de fecha 4 de mayo de 2016 y procede a resolver el presente recurso en los términos descritos en la propia resolución de amparo. Previo al análisis de los agravios hechos valer, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la actora demandó el cumplimiento de un contrato en contra de la empresa tercero. En el acuerdo recurrido, la sala acuo desechó la demanda porque el reclamo del cumplimiento del contrato no constituía un acto administrativo susceptible de ser impugnado. Inconforme con la determinación que antecede, la parte demandante en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual se hicieron valer 7 agravios, los cuales a criterio de este pleno son fundados, ya que en la resolución pronunciada con fecha 17 de noviembre de 2016 por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito en el amparo directo administrativo número 476 diagonal 2016, se determinó que el amparo se concedía para efecto de que este pleno emitiera una nueva resolución en la cual se estimaran fundados los agravios relativos a que la acción intentada es de naturaleza es de naturaleza administrativa y por lo tanto a este tribunal le corresponde conocer y resolverla. Así las cosas, ante lo fundado de los agravios expuestos por la parte recurrente, este tribunal en pleno revoca el acuerdo recurrido por no encontrarse apegado a derecho, para efecto de que la sala acuo declare que la acción intentada es de naturaleza administrativa y por lo tanto a este tribunal le corresponde conocer y resolverla. Señores magistrados, a continuación se somete a votación la resolución del TOCA 108 diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto noveno del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. El TOCA 458 diagonal 16 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la demandada en el proceso de origen en contra del acuerdo de fecha 6 de julio de 2016 dictado en el proceso 1632 diagonal 15 por la magistrada de la tercera sala. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó la negativa ficta configurada a su solicitud presentada el 21 de septiembre de 2012 a efecto de que se le autorizara la venta de un predio propiedad municipal. La demanda fue admitida, la autoridad contestó y la actora amplió su demanda. El auto en el cual se admitió la ampliación de la demanda fue notificado a la autoridad el 1 de junio de 2016 y en fecha 13 de junio la autoridad presentó ante este tribunal el escrito en el cual contestaba la ampliación de la demanda. La magistrada de la tercera sala, en el acuerdo que se revisa, tuvo a la demandada por no contestando a la ampliación de la demanda porque presentó el escrito fuera del plazo de 7 días. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual a criterio de este cuerpo colegiado es fundado por las siguientes razones. El auto de ampliación de demanda le fue notificado por correo electrónico a la demandada el 1 de junio de 2016 y la contestación a la ampliación de demanda fue presentada el 13 de ese mismo mes y año, lo cual está dentro del término de los 7 días previsto por el artículo 285 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ya que únicamente transcurrieron los días 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 13 de junio de 2016,
fecha en que se presentó la contestación a la ampliación de la demanda, lo cual está dentro del plazo de referencia, considerando que se descuentan los días 2 de junio porque surtió sus efectos la notificación, 4, 5, 11 y 12 por corresponder a sábados y domingos. De ahí lo fundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo fundado del único agravio hecho valer, se propone revocar el acuerdo que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 458, diagonal 16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprueba por unanimidad. Para continuar con esta sesión y en particular con el punto 10 del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino Guzmán. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros magistrados, señor secretario general. En primer lugar, esta tercera sala somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución relativo al TOCA 418, diagonal 16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en el proceso administrativo 1798, diagonal 2016, en contra del acuerdo de fecha 8 de agosto de 2016, dictado por el magistrado de la primera sala. A manera de preámbulo, es pertinente referir lo siguiente. La parte actora promovió el proceso administrativo de origen en contra de la negativa ficta que se configuró respecto al escrito que dirigió a diversas autoridades del municipio de Celaya, donde solicitó el cumplimiento de las obligaciones emanadas de los acuerdos de ayuntamiento publicados el 8 y el 25 de septiembre de 2015, relacionadas con la creación de una empresa de participación municipal para el suministro del servicio de alumbrado público. En el escrito de demanda, la parte actora solicitó la suspensión del término de un año establecido en los referidos acuerdos de ayuntamiento para el cumplimiento de las obligaciones que a ella corresponden. En el proveído materia del presente recurso de reclamación, la primera sala negó la suspensión solicitada bajo el argumento de que esa medida no procede en contra de actos negativos que impliquen el rechazo a una solicitud del particular, pues se darían efectos constitutivos de derechos a la suspensión, lo que solo corresponde analizar al momento de dictarse la sentencia. Ahora bien, en síntesis, la parte recurrente sostiene que los actos de la suspensión en los términos que la solicitó no implicaría la ejecución de algún acto y tampoco el reconocimiento de lo solicitado, pues solo pidió que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban en ese momento, específicamente para que el término de un año establecido en el acuerdo de ayuntamiento no siga transcurriendo y evitar con ello que la autoridad determine su rescisión. El planteamiento referido resulta infundado. En términos del artículo 268 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, el objetivo de la suspensión en el proceso administrativo es mantener la situación jurídica del actor en el estado en que se encuentra a la fecha de la presentación de la demanda, para salvaguardar los derechos y conservar la materia de estudio de la sentencia respectiva, de modo que, concedida esa medida, sus efectos se traducen en la detención de los procedimientos encaminados a ejecutar el acto impugnado mientras se decide si resultan o no legales. Por regla general, solo son susceptibles de ser suspendidos los actos futuros de inminente realización, es decir, cuando se tiene certidumbre acerca de su realización. En cambio, los actos futuros e inciertos, entendiéndose como tales aquellos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de la actividad previa del actor o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el acto impugnado, no procederá a la suspensión. Ahora bien, para que un acto revista el carácter de inminente, es menester que el mismo derive de manera directa y necesaria de otro preexistente, de tal manera que con facilidad pueda asegurarse que se ejecutará en breve y sin lugar a dudas, pues de otra manera ese acto no sería inminente, sino futuro e incierto, contra el que no procede otorgar la suspensión. Sobre tales consideraciones, se concluye que la suspensión es improcedente en el caso que se analiza, pues el hecho de que la autoridad municipal competente determine rescindir los derechos a favor de la parte recurrente emanados de los acuerdos del ayuntamiento por haber transcurrido el plazo de un año fijado a la parte recurrente para el cumplimiento de algunas de sus obligaciones, no es un acto inminente, sino futuro e incierto, cuya existencia depende de que la autoridad competente decida actuar de ese modo. Así pues, al no existir elemento alguno para considerar que la autoridad administrativa competente rescindirá los derechos emanados de los citados acuerdos a favor de la parte inconforme, entonces el efecto del acto impugnado cuya suspensión se pretende deba reputarse, aunque posible, futuro e incierto. Por tanto, ante la ineficacia del agravio esgrimido,
A criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar el acuerdo dictado por la primera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 418, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 11º del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino. Gracias nuevamente. Finalmente, esta tercera sala presenta el proyecto de resolución relativo al TOCA 451, diagonal 16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 846, diagonal 2015, en contra de la sentencia de fecha 31 de agosto de 2016, dictada por el magistrado de la primera sala. A manera de preámbulo, se narrarán los antecedentes relevantes del caso. En el proceso administrativo de origen, se controvertió la legalidad del proveído de multa emitido por la entonces Directora General de Ordenamiento Territorial de Irapuato. Al dictar la sentencia recurrida, la Sala decretó la nulidad total del acto impugnado por haberse emitido sin que se observaran las formalidades esenciales del procedimiento. Reconoció al actor el derecho a la devolución del importe que pagó por la multa impuesta y condenó a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de esa prerrogativa. En su expresión de agravios, la autoridad recurrente medularmente alega que, de acuerdo con la jurisprudencia de rubro, y la cito, contencioso administrativo del Distrito Federal, cuando se impugna la resolución por la que se impone una sanción ante la falta de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso de actividades reguladas, el tribunal debe ceñirse en su caso al estudio de la legalidad de la sanción impuesta. Los conceptos de impugnación que el actor hizo valer en el proceso de origen y que versaron exclusivamente sobre vicios procedimentales debieron calificarse como inoperantes, en lugar de infundados, puesto que el actor no acreditó haber obtenido el permiso para la colocación de un anuncio. Derivado de lo anterior, la autoridad inconforme sostiene que como el demandante no formuló conceptos impugnativos en torno a la imposición de la sanción, la Sala debió reconocer la validez de la resolución impugnada. Tales planteamientos son inoperantes, pues aun cuando del estudio respectivo se concluyera que son fundados, ello sería insuficiente para modificar la sentencia controvertida, habida cuenta que la entonces Directora General de Ordenamiento Territorial de Irapuato carece de competencia para sancionar al actor por las infracciones que le atribuyó en la resolución impugnada en el proceso de origen, con base en las consideraciones que a continuación se expondrán. En la resolución impugnada en el proceso de origen, la entonces Directora General de Ordenamiento Territorial de Irapuato determinó que el actor, al haber colocado una estructura sobre la azotea de un inmueble, sin contar con los permisos correspondientes, infringió los artículos 2, fracción 31ª, 271 y 371 del Código de Ordenamiento Territorial del Estado y los municipios de Guanajuato, y al actualizarse los supuestos descritos en el artículo 551, fracciones primera, octava y 13ª del referido código, le impuso una sanción económica con fundamento en el artículo 557, fracción 5 del mismo ordenamiento. De la interpretación sistemática de las normas jurídicas en que se sustentó la resolución impugnada, se desprende que la facultad para imponer sanciones por infringir alguna de las disposiciones del Código de Ordenamiento Territorial del Estado y los municipios de Guanajuato corresponde originalmente al presidente municipal, lo cual además es congruente con los artículos 34, fracción 5, último párrafo del citado Código y 259 de la Ley Orgánica Municipal. Lo anterior significa que la entonces Dirección General de Ordenamiento Territorial de Irapuato no puede ejercer directamente la facultad para imponer sanciones, sino que debe mediar el acto por el cual el presidente municipal exteriorice su voluntad de delegarle dicha atribución, acto delegatorio que deberá ser publicado en el periódico oficial como lo ordena el artículo 139 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, a fin de que los gobernados que eventualmente resientan el ejercicio de esa atribución tengan la plena certeza de la existencia del acto delegatorio y, de ser el caso, puedan cuestionarlo. De ahí que necesariamente deba publicarse para que produzca efectos jurídicos. Así pues, a fin de fundar la competencia de la entonces Directora General de Ordenamiento Territorial de Irapuato para imponer sanciones por infringir alguna de las disposiciones del Código de Ordenamiento Territorial del Estado y los municipios de Guanajuato, en la resolución impugnada en la causa primigenia debió especificar que actuaba en ejercicio de facultades delegadas y citar el acuerdo mediante el cual se formalice la delegación, así como la fecha de su publicación en el periódico oficial. Luego,
Como en la resolución impugnada en la instancia de origen, la entonces Directora General de Ordenamiento Territorial de Irapuato no especificó que actuaba en ejercicio de facultades delegadas y tampoco hizo alusión al acto delegatorio ni a la fecha de su publicación en el periódico oficial, entonces debe considerarse que carece de competencia para sancionar al actor por las faltas advertidas en el procedimiento de inspección del que derivó el proveído de multa impugnado. Así pues, como la resolución impugnada en el proceso de origen es ilegal porque fue dictada por autoridad incompetente, entonces sería infructuoso el análisis de los agravios planteados por la autoridad recurrente, pues conforme a los razonamientos expuestos, la resolución impugnada en el proceso de origen actualiza el supuesto previsto en la fracción primera del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, lo que resulta suficiente para que subsista la declaratoria de nulidad, el reconocimiento del derecho a favor del actor, así como la condena a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de esa prerrogativa. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios hechos valer, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 451, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Antes de continuar con esta sesión, concedo el uso de la voz al señor secretario general. Gracias, magistrado presidente. Doy cuenta al Pleno del oficio presentado por la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán el 28 de noviembre de la anualidad en curso, en el que se informa que en virtud de que se encuentra señalada como autorizada legal de la autoridad en el expediente de origen del 10.2 del orden del día, se abstendrá de participar en la votación del TOCA 437, diagonal 16 PL, en razón de que se actualiza el precepto previsto en el artículo 29, fracción 3, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. En ese contexto, magistrado presidente, solicito que se someta a consideración del Pleno si no tiene inconveniente. Señores magistrados, se somete a consideración de este Pleno la excusa planteada por la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para continuar con esta sesión y en particular con el punto 12º del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenas tardes, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Me refiero al TOCA 437, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 31 de agosto de 2016, emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal en el proceso administrativo número 339, diagonal 15. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, esta ponencia, previo al análisis de los dos agravios que hizo valer el recurrente, considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el oficio sin número de fecha 26 de enero del 2015, suscrito por el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante el cual dio contestación al escrito presentado en fecha 22 de enero de 2015, así como la negativa de llevar a cabo los trámites necesarios para la reactivación de su título concesión y de la orden de alta respectivo plaqueo del vehículo correspondiente. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la segunda sala de este tribunal dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad del acto impugnado, dado que básicamente la autoridad demandada, el secretario de Gobierno, apreció incorrectamente los hechos al no reconocer el carácter de concesionaria a la parte actora, reiterando la supuesta inexistencia de cualquier constancia o registro de la concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de León, Guanajuato, traduciéndose en una indebida motivación del acto impugnado, así como en una incongruencia con lo peticionado y probado. Inconforme con las determinaciones que anteceden, el autorizado del secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios, en los cuales el recurrente se limita a alegar que en la secuela procesal existió una violación que trasciende el sentido del fallo recurrido, dado que en la sustanciación del incidente de falsedad de documentos interpuesto por el secretario de Gobierno específicamente en el acuerdo de 18 de mayo de 2015, el acuerdo determinó que existía imposibilidad material y jurídica para llevar a cabo el desahogo de la prueba pericial grafoscópica ofrecida por la demandada, por lo que al no estar de acuerdo con tal determinación, el secretario de Gobierno interpuso
recurso de reclamación que le fue desechado por improcedente, constituyendo precisamente esa decisión la violación que impacta en la sentencia que ahora se revisa, pues en su opinión el recurso de reclamación previsto en el artículo 308 del Código de la Materia no solo debe proceder en contra del desechamiento de una prueba, sino también en contra de cuestiones análogas. Por ello, a su juicio, debió de admitirse el recurso de reclamación que interpuso en contra del acuerdo antes referido, de manera que al no hacerlo, ello trajo como consecuencia que se le diera valor probatorio a un documento que fue objetado de falso. Pues bien, las disertaciones antes señaladas, a consideración de esta ponencia, resultan parcialmente fundadas, pero inoperantes, para revocar o modificar la sentencia recurrida. Son parcialmente fundadas porque, en efecto, en el proceso administrativo a través del recurso de reclamación, no solo se pueden combatir las ilegalidades cometidas en la sentencia definitivas, motivo de la impugnación, sino también las violaciones originadas dentro de la secuela procesal que trasciendan el resultado del fallo. En este sentido, asiste razón al recurrente cuando manifiesta que debió de admitirse el recurso de reclamación que interpuso en contra del acuerdo de fecha 18 de mayo de 2015, en el que la CUO determinó que existía imposibilidad material y jurídica para llevar a cabo el desahogo de la prueba pericial grafoscópica ofrecida por la demandada, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversas tesis y jurisprudencias que los medios de impugnación no deben proceder solo en contra de las resoluciones que expresamente se establezcan en determinado ordenamiento legal, sino también contra aquellas de naturaleza análoga, en aras de la garantía de defensa del gobernado. En tal virtud resulta claro que al no haberse admitido el recurso de reclamación multicitado, efectivamente, existe una violación procesal que trasciende al sentido del fallo que ahora se recurre, de ahí lo fundado los agravios que se analizan. Sin embargo, dichos agravios terminan por ser inoperantes, porque si bien el código que nos aplica señala que el juzgador puede valerse de cualquier persona, cosa o documento para conocer la probable verdad, debe inferirse que el criterio que rige para la admisión de probanzas de los hechos controvertidos es la denominada libre cognición. Por ello, en el caso que se ofrezca por alguna de las partes la prueba pericial grafoscópica sobre copias certificadas para analizar la autenticidad de una firma dudosa, el juzgador no debe admitirlas, ya que la prueba de grafoscopía, para cumplir con el objetivo de investigar la falsedad o autenticidad de la firma, se apoya, entre otros medios, en la presión muscular con la que fue impresa. De ahí que se comparta con esta ponencia la decisión del magistrado acuo, consistente que para el desahogo de la prueba pericial grafoscópica ofrecida por el secretario de Gobierno, existe impedimento material y jurídico, dado que no obra en autos del original del título concesión, pues al tomar el perito como base de comparación la firma impresa en una copia de dicho título concesión, no podría apreciar correctamente los elementos necesarios y trascendentes de acuerdo a su ciencia, que diferencien si la firma dubitada es o no auténtica e imputable a la persona que dice la suscribió, por más que ostente una certificación notarial. Apoya la anterior tesis aislada que se aplica por analogía emitida por el segundo tribunal colegiado del 19º circuito, cuyo rubro dice: prueba pericial en grafoscopía debe practicarse en documentos originales. Así las cosas, ante lo fundado pero inoperante de los dos agravios, hechos valer por quien recurre, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 437/16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba, señor secretario. Para continuar esta sesión y en particular con el punto 13º, se concede el uso de la voz nuevamente al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Continúo con las ponencias que se trabajaron en la sala bajo mi cargo. Me refiero al TOCA 457/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra del acuerdo de fecha 12 de julio de 2016, en la parte en la que la magistrada de la tercera sala de este tribunal negó la suspensión solicitada dentro del proceso administrativo número 1649/16. Previo al análisis del único agravio hecho valer por el recurrente, esta ponencia considera necesario hacer una reseña de los antecedentes que se desprenden del expediente 1649/16 y que resultan relevantes para resolver el recurso de reclamación. En el proceso administrativo principal, el actor acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de los siguientes actos. Cito textualmente:
Inciso A. La nulidad lisa y llana del procedimiento de responsabilidad administrativa incoado al suscrito e instaurado y sustanciado por la Contraloría Municipal de León, Guanajuato, porque supuestamente había incurrido en conductas administrativas sancionables. Inciso B. La nulidad lisa y llana de la resolución definitiva dictada y aprobada por el Honorable Ayuntamiento de León, Guanajuato, la cual determinó imponerme una sanción consistente en la inhabilitación de 10 años para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público y una sanción económica. Fin de la cita. Respecto a dichos actos impugnados, solicitó la suspensión en los términos siguientes. Cito: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 268 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en la vía incidental acudo ante su señoría a fin de que se me conceda la suspensión provisional seguida de la definitiva, en primer lugar con relación a la desproporcionada e inusitada inhabilitación que se dictó en mi contra por 10 años para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y además respecto al procedimiento administrativo del Ejecutivo Fiscal respecto a la sanción económica. Fin de la cita. Por su parte, la magistrada, la tercera sala de ese tribunal, en el acuerdo que se revisa, entre otras cosas, determinó negar la suspensión solicitada en los siguientes términos. Cito a la magistrada: tratándose de la sanción de inhabilitación impuesta al actor, quien determina no conceder la suspensión del acto impugnado, toda vez que de concederse esa medida se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Inconforme con esta determinación, el autorizado de la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio que intituló como primero y que fue sintetizado en el considerando anterior, y a juicio de esta ponencia es infundado para revocar y modificar el acuerdo recurrido. Ello es así porque, contrario a lo aducido por el recurrente, la decisión de la Quo de negar la suspensión se encuentra ajustada a derecho, pues por disposición jurisprudencial es improcedente concederla cuando se reclame la inhabilitación de alguna persona que haya tenido el carácter de servidor público, sobre todo si consideramos que de suspenderse dicha inhabilitación se causaría perjuicio a la sociedad, quien se encuentra interesada en que las funciones del Estado se ejerzan por personas exentas de cuestionamientos. En esa tesitura, si en la especie la autoridad demandada, Ayuntamiento de León, Guanajuato, decidió imponer al actor en su calidad de ex servidor público municipal por haber incurrido en faltas administrativas cuando ocupó el cargo de Director General de Desarrollo Institucional, entonces es inconcuso que se tiene que privilegiar la recta marcha del servicio, en que la sociedad en general se encuentra interesada, frente a los prejuicios que pueda resentir el gobernado al que se ha decidido inhabilitar para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público. En este orden de ideas, para determinar sobre el otorgamiento o no de la suspensión de conformidad con lo previsto por el artículo 269 del Código que no rige, se impone efectuar un juicio de ponderación entre intereses en conflicto, uno defendido por el ex servidor público inhabilitado contra la ejecución del acto reclamado y el otro público o colectivo, lo que implica establecer cuál de estos resentiría un perjuicio mayor en razón de su irreparabilidad. Sin embargo, esa valoración no puede, por regla general, involucrar en favor del particular el argumento de que de ejecutarse el acto impugnado se le causarían daños que serían de difícil reparación, toda vez que en el extremo opuesto de conceder la suspensión de la ejecución sería mayor el perjuicio que resentiría el interés general al otorgarse la posibilidad de ocupar nuevamente un cargo público a un ex servidor que presuntamente actuó en contravención a las disposiciones de orden público y respecto del cual existe duda sobre su honradez. Es aplicable al efecto el contenido de la siguiente jurisprudencia emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro reza: responsabilidades de los servidores públicos. Es improcedente conceder la suspensión en el amparo contra el acto consistente en la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. De esta manera, ante lo infundado, el único agravio hecho valer por el recurrente, esta ponencia propone a este tribunal en pleno confirmar el acuerdo recurrido por encontrarse ajustado a derecho. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 457/16. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 14 del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado Cuauhtémoc Chávez. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluyo mi intervención con el TOCA 490/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el tercero con derecho incompatible a la pretensión del actor, en contra de la sentencia de fecha 19 de septiembre de 2016, emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal, en el proceso administrativo número 68/16.
Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del único agravio hecho valer por el recurrente, esta ponencia considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la boleta de infracción redactada por el agente de Policía Vial adscrito a la Dirección de Seguridad Vial y Transporte del municipio de Salamanca, Guanajuato. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la segunda sala de este tribunal dictó la sentencia recurrida en la que determinó no sobreseer el proceso administrativo. Consecuentemente, analizó de oficio la competencia de la autoridad y declaró la nulidad de la boleta de infracción impugnada por haberse dictado por una autoridad incompetente, lo cual incumple con el elemento de validez previsto por el artículo 137, fracción primera del Código que nos atañe. Inconforme con la determinación que antecede, el tercero, con derecho incompatible a la pretensión del actor, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, en el que no vierte argumento tendente a controvertir las consideraciones jurídicas que llevaban al magistrado acuo a declarar la nulidad del acto impugnado por incompetencia de la autoridad que lo dictó. Por tanto, al no haber generado controversia sobre este tema, la sentencia que se revisa queda intocada en ese punto. En atención al principio de estricto derecho que rige en el recurso de reclamación y que obliga al juzgador a examinar la resolución recurrida, solo tomando en consideración los argumentos esgrimidos por el recurrente, pues bien, del análisis al contenido del único agravio hecho valor por quien recurre, se advierte que el mismo resulta inoperante, en la medida que las disertaciones ahí contenidas no son más que una mera repetición de lo que ya había expuesto el tercero en su escrito de apersonamiento, esto es, sus argumentos constituyen solamente una reiteración de la causal de improcedencia que hicieron valer el recurrente con la autoridad demandada, lo cual fue abordada y desestimada por el magistrado acuo en la sentencia recurrida. Luego entonces, si el recurrente no vierte argumento alguno que desvirtúe la determinación que ha sido transcrita, ni en contra de las consideraciones que llevaron al acuo para declarar la nulidad de la boleta de infracción impugnada, con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia de su agravio para destruir las razones y fundamentos apartados por el magistrado resolutor, a pesar de que el principio de estricto derecho que impera en tratándose del proceso administrativo obliga a que la parte inconforme con una determinada resolución demuestre la ilegalidad de esta. No pasa desapercibido para esta ponencia que si bien el recurrente en el agravio que se analiza vierte argumentos con los que pretende abundar o complementar lo que ya había alegado en su escrito de apersonamiento referente a la actualización de la causal de improcedencia, sin embargo, dichas argumentaciones no constituyen una genuina contradicción de las consideraciones en que se basó el acuo para negar el sobreseimiento por falta de interés jurídico del actor, lo cual lleva a concluir que tal abundamiento no es más que un mero intento de traer sustancia al recurso de reclamación. De ahí que se insiste en la inoperancia del único agravio, pues aun y cuando el recurrente intenta abundar a profundidad en sus alegaciones, con ello no combate la ratio decidendi del fallo recurrido. Así las cosas, ante el inoperante el único agravio hecho valer por quien recurre, esta ponencia propone a este tribunal en pleno confirmar la sentencia recurrida únicamente en lo que respecta al reconocimiento del derecho. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 490, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 15 del orden del día, le solicito al señor secretario de cuenta de este pleno con los asuntos generales. Gracias, magistrado. Proceden esos términos. Como primer asunto general, se somete a consideración del pleno los escritos presentados por el doctor Arturo Lara Martínez, titular de la primera sala de este tribunal, mediante el cual se excusa del conocimiento de los procesos administrativos números 2381, primera sala 2016, en este caso en virtud de que la autoridad demandada es su pariente civil por afinidad, encontrándose impedido para conocer de dicho asunto con base en lo dispuesto por el artículo 29, fracción segunda del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, así como también del expediente 2449, primera sala 2016, en razón de que la autoridad demandada forma parte de la Universidad de Guanajuato y al ser catedrático de la División de Derecho, Política y Gobierno se encuentra sujeto a una relación de trabajo con dicha institución. Por lo tanto, se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 29, fracción séptima del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre la excusa presentada? Adelante. No habiendo comentario alguno, se somete a consideración. Si están ustedes de acuerdo con estas excusas, exprésenlo levantando la mano. Han sido aprobadas, señor secretario. Continúe usted.
Gracias, magistrado. Como segundo asunto general, se da cuenta al Pleno que mediante oficio número P450-2016 se remitió por parte de la presidencia de este tribunal a la Secretaría General de Acuerdos el oficio circular número 96 suscrito por la Mesa Directiva del Congreso del Estado, que contiene la resolución 54/134 de 17 de diciembre de 1999, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se declara el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así como la resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se emite la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lo anterior para los efectos de que se difunda, mandándose publicar en mamparas y estrados públicos el contenido íntegro de las mismas. No habiendo comentarios, se instruye al secretario general para realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo la publicación de las resoluciones 54/134 y 48/104, correspondientes a la declaración del 25 de noviembre como Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer y a la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, respectivamente en el portal web de este tribunal. Continúe, secretario. Gracias, magistrado presidente. Como tercer y último asunto general, se hace el conocimiento del Pleno que en cumplimiento del acuerdo tomado en sesión ordinaria número 4 de 27 de enero del año en curso, mediante el cual se aprobó el inicio del procedimiento de evaluación de la primera y segunda sala, la Comisión de Evaluación informa que ha concluido la revisión de los elementos de la primera sala, por lo que en términos de lo previsto por el artículo 6, párrafo segundo, de los lineamientos para la evaluación de salas y magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, le fue remitido al magistrado Arturo Lara Martínez las actas circunstanciadas y sus anexos respectivas a la revisión de la sala, para que en caso de considerarlo pertinente, realizara los comentarios y observaciones oportunos, en el término previsto en el precepto anteriormente señalado, por lo que una vez agotado el término, se procederá a la elaboración del dictamen respectivo, mismo que una vez emitido será presentado a este cuerpo colegiado para efecto de su análisis y en su caso aprobación respectiva. Bien, se da por enterado al Pleno de esta situación, señor secretario. No habiendo más asuntos generales que tratar en esta sesión, se tiene por agotados los puntos listados en el orden del día y se declara cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 45, siendo las 13:54, agradeciendo la asistencia y participación de usted, señora magistrada, de ustedes, señores magistrados, y de usted, señor secretario. Gracias, magistrado. Muchas gracias por su asistencia y participación y que tengan excelente tarde. Igual.